Fiebre de Podcast es una presentación de Aquí estamos de nuevo, gente de República Dominicana, gente del mundo, en este que es Fiebre de Podcast, este esfuerzo que estamos haciendo para llevarle a ustedes estas grandes experiencias, estas vivencias de mi invitado que tras cámara estábamos hablando hace apenas minutos, que son realmente mis amigos. Mucha gente a la que le tengo un cariño muy especial. Y hace unos días cuando estuvo por aquí Stanley Javier, dije yo que tenía reservado ese spot para el primer deportista que fuera Stanley. Tengo muchísimos amigos deportistas que irán viniendo por aquí, pero quería que fuera Stanley el primero. Y de igual manera me siento muy, pero muy honrado. Y yo no sé si decir honrado. Bien, me siento bien. Porque mi invitada del día de hoy, sí señor, primera invitada, reservado también ese spot para ella. Mi amiga de muchos años, ya décadas, aunque ustedes no lo crean, con una amistad linda, con un trabajo que yo respeto de una manera increíble, como entiendo cómo ha sabido ella misma manejar su carrera y cómo se ha mantenido al margen de todo, pero dentro de todo. Y entonces eso para mí me hace sentir, ustedes no tienen idea cómo, ya está muerta la risa aquí. Míralo a Ruiz, está con nosotros, míralo a mi amor, mira a Villa, mi pana bella. Bienvenida. Sí, verdad, ya tenemos mínimo 2 décadas. Pero tú puedes creer esa vaina de que mínimo 2 décadas, o sea, 20 y pico de años siendo amigos. Muchos años de amistad. Claro. Y de mucho cariño, de sabernos profesionales cada uno en su área y de respetar, ¿sabes? Y he tenido el privilegio de compartir hasta tarima. Ay, sí, qué Oiga, chulo. Oiga usted qué vaina tan grande. No, muy bien, muy bien. Vamos a hablar mucho contigo, mira, Alba, porque yo sé que mucha gente te tiene la misma admiración que yo te tengo. Ay, ¿Lo hemos hablado? No. No, porque lo hemos hablado. No, pero tú, yo siento como que la admiración es algo como, bueno, tal vez no, pero yo siento que como algo que tú ves de lejos. Pero yo nunca he estado de lejos contigo. Ah, no, eso sí. Digo, yo no soy una persona distante, obviamente no. Nunca he estado de lejos conmigo. No, nunca. Pero te tengo admiración por tu trabajo. Y donde nos encontramos, nos brincamos, nos saltamos. Desde que nació Mara, yo seguido de una vez. Sí. Se me convertí en un tío ausente, pero tío. Y me has dado unos consejos grandiosos de crianza que no olvido. Thank you. Mira, resulta que la que va a ser entrevistada eres tú. Mira, tú sabes que este podcast se compone de lo siguiente. Es como, vamos a comenzar por tu vida, más que hablar de tus éxitos, de lo que estás haciendo ahora, que obviamente llegaremos allí con tu podcast también y con todo lo que haces haciendo opinión pública, que yo honestamente cuando te conocí nunca te vi haciendo opinión pública, pero lo haces bien. Lo haces bien, que es lo importante. Pero vamos a arrancar por el principio, ¿verdad? Por el génesis, ¿dónde naciste? En La Vega, en la culta, olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega. Sí, en la clínica de la doctora Mundeta. Ahí nací, en La Vega. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3, yo soy la mayor y la única hembra. ¿Y tus hermanos viven, ninguno se dedicó a la comunicación? No, para nada. En mi familia no hay nadie que haga esto, Félix. Nadie. ¿Cómo diablo llegó eso donde ti? Como así, como por carambola, como dicen. No eso sé, está en la tercera parte del guión, pero yo quisiera de verdad. No, en serio, la comunicación llegó a mí de una manera fortuita. Yo no lo busqué, yo no lo pensé, yo no lo soñé. De hecho, siempre oigo comunicadoras que dicen que soñaban. Quizás como en mi familia nadie hacía esto, por mi cabeza nunca pasó trabajar en televisión, en los medios de comunicación, porque era algo tan lejano a mí. Sí, claro, confieso que crecí también viendo figuras a las que yo admiraba, pero jamás pensando en que íbamos a ser de alguna manera homólogas. Fue casual, yo a veces digo como que la comunicación me encontró a mí, fue algo que yo no busqué, fue algo que apareció y yo tuve como en el momento en que me llegó la oportunidad de ir a un casting, yo lo que dije fue, vamos a probar. Yo creo que hay una etapa que todos los seres humanos pasamos, como cuando estamos empezando y terminando la carrera, como que tú dices, ¿qué yo voy a hacer? Exacto. Y entonces en ese momento me llegó esa oportunidad y yo dije, ¿por qué no? Si no me va bien, me devuelvo para La Vega. Sigo en lo mío. Exacto, y si no, pues ya sigo en lo mío. Y fue así. ¿Qué tú estuvieras haciendo en La Vega? Vamos a suponer que no hubiera resultado. Mira, posiblemente yo me hubiera quedado en La Vega. Yo estudié administración de empresas y también análisis y diseño de sistemas. Okay. Entonces yo estaría probablemente atendiendo los negocios de mi mamá, que eso era lo que se suponía que pasara.
Mi mamá tenía una tienda, mi mamá tenía una central de distribución de mercancía también, y se suponía que yo iba a estudiar administración, claro, para seguir y ayudar y continuar en ese negocio. Te confieso que no era lo que más me emocionaba, pero yo no sabía tampoco qué era lo que me emocionaba hasta que me topé con los medios. Wow, increíble. Mira, vamos otra vez a devolvernos. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué recuerdas de tu niñez? Yo estudié en el colegio Don Luis Despradel, en La Vega. Luego me fui a la UNFU, ahí me hice analista y programadora de sistemas, y luego pasé a UCATESI a estudiar administración de empresas. Yo recuerdo una infancia muy divertida, muy alegre. Yo era... ¿Era de los diablitos en bicicleta? Yo era marimacho. Sí, señor. ¿Es verdad? Yo me iba a fugar a Albadén en bicicleta con el grupo de amiguitos. Albadén, mi amor. No, Albadén por dentro, porque la autopista... Sí, pero claro. Hay una forma de ir por dentro, que es por la laguna. También me llegué a ir, qué sé yo, como... Pero siempre con ese sustico, tú sabes, porque... te agarraban y te daban una No, pela. había régimen. Había problemas serios. Tu niñez, o sea, tu núcleo no familiar, sino de amigos. Sí. Era que la cuadra donde estaban los tigueritos que salían en la tarde. Sí, éramos la cuadra de los tigueritos de la calle, que salíamos todas las tardes a jugar en el parqueo que tenía una institución financiera por ahí que era bastante grande, y nosotros de noche, tarde, noche, ya al final de la tarde, 5, 6, 7, agarrábamos esa zona para jugar yum, para jugar de todo, para montar bicicleta, para jugar al topado, para jugar al pañuelo. Fue una niñez, una niñez maravillosa. Yo a veces hablo eso con mi hermano y digo, qué pena que mis hijas no tuvieron una niñez así, pero tuvieron la que le tocó para la época en que nacieron. Sí, realmente uno dice eso, y es verdad que le tocó la niñez que le tocó, ¿verdad? Claro, a ti te tocó la tuya. Claro. Pero fue tan lindo lo que uno vivió. Sí, que para uno mí fue quisiera maravilloso. Como, ¿qué quiere uno para los hijos? Lo mejor, ¿verdad? Lo más lindo. Ajá. Y uno como que quisiera que los niños de uno hubieran tenido. En el caso que yo no tengo niños. Y tú tampoco, ya. ¿Cuánto tiene la más chiquita? 12. La chiquita. Sí, 12. Y 12 la pequeña. 18. Sí. Pues yo me acuerdo cuando tú estabas con el panzón. Con la barriga de Mara. A todo esto, mira, yo trabajábamos en el mismo sitio. Es verdad. Trabajábamos juntos en el grupo Telemicro, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, viniste para acá, viniste a la UNFU, comenzaste a estudiar todo lo que era sistema. En La Vega. En La Vega fue administración. En La Vega, fue la fue la UNFU en La Vega. Sí, la dos, a sistemas y Pensaba que había sido administración. aquí. No, yo llegué aquí a Santo Domingo ya graduada, prácticamente con mis 2 carreras. Sí. Y entonces, ¿cómo enganchaste con la comunicación? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Hiciste un casting de qué? Lo que pasa es que yo participé en el Miss República Dominicana, igual, sin ninguna pretensión. De expectativa. Para vivir una experiencia. Yo tampoco soñé nunca con ser reina de belleza. O sea, no fui la Miss República de ese año, fui sí una de las finalistas. Pero eso a mí ni me traumatizó, ni me hizo... O sea, porque es que yo no tenía ese deseo. De hecho, nunca más volví a participar en ningún otro concurso, porque yo lo que quería era a ver qué pasa. Entonces fui, participé. Ese año fui electa Miss América Latina. Y en ese concurso, mi respuesta... La famosa parte donde frase, la pregunta. Donde fracasan más que la que repítame la pregunta, por favor. En esa parte. Hay fracasa más gente que la que se salva. Sí. Y para que tú veas, paradójicamente, mi respuesta provocó una ovación del público. Y entonces había ahí una productora en el público que se quedó con mis datos. Le llamó mucho la atención mi desenvolvimiento, la manera en que respondí. Y ella me contactó para venir a hacer un casting a Santo Domingo. Y a partir de ese casting empieza... ¿Quién fue? ¿Se puede decir? Claro, ella se llama Yulisa Rumaldo. Yulisa Rumaldo. Ella no está ya directamente en los medios. Estuvo en un tiempo vinculada al cine. Sé que en estos días está trabajando también en una revista. No está en televisión per se, pero sí sigue en los medios de manera indirecta. Entonces, vino y ¿qué hiciste? ¿Viniste? Porque me interesa muchísimo esa historia. Bueno. Pero te reuniste con ella, o sea, finalmente se dio eso. Sí, claro, o sea, el casting se hizo. Yo recuerdo que fue una experiencia corta, en el sentido de que fue para un programa que se transmitía por Telecentro. Pero yo estuve muy pocos meses porque grabando ese programa, ahí llegó Bolivita, el de Telemicro. Bolivita, sí.
Sí, él fue a ese programa. ¿Viste parte de tu historia? Sí. Sí, yo quiero saber eso, espérate, sí. yo quiero Entonces, él se queda con mis contactos y me dice que la opción de las 12 está buscando una presentadora, porque la que estaba, que se llamaba Tere Dotel, se casó y se iba a vivir a Puerto Rico. Que si yo quería hacer la prueba, otro casting. Y yo le dije que sí, pero como que me olvidé de eso. ¿Tú sabías lo que era la opción de las 12? Yo no la veía, te confieso. Pero tengo que decirte que al mismo señor Gómez en su momento yo le dije que yo no era no veía mucho el canal, pero era porque yo tenía como un ritmo de vida que me lo hacía difícil. Yo trabajaba con mi mamá en la mañana, en la tarde noche me iba a la universidad, llegaba a mi casa 9, 10 de la noche y la verdad que yo no tenía mucho tiempo para ver ningún tipo de televisión en esa etapa de mi vida. Pero yo sí sabía lo que era. En ese momento no era todavía Telemicro, Félix. Todavía era Circuito Independiente. Era el canal 6. Cuando yo llegué al poco tiempo se dio el cambio. Pero yo entré a la 27 con 30 de marzo. Entonces recuerdo que pasó un tiempo para eso y me convocaron para un casting. Al final no pude entrar a la opción porque yo no podía venir a vivir a la capital. Yo vivía en La Vega. Entonces, no entré a la opción de las 12. Pero sí recuerdo que me volvieron a llamar para otro casting y yo vine de La Vega. Llegué tarde al casting. Hubo como un tema, una confusión y cuando yo llegué ya el casting se había acabado. Wow. Yo estaba sentada en un pasillo del canal esperando a ver lo que iban a hacer conmigo y por ahí pasó el señor Gómez. Él me vio, me saludó. Me preguntó que a quién yo estaba esperando, que a quién yo quería ver. Yo dije que había venido a un casting y se fue. Al poco tiempo, Francisco Maldonado se me acerca, me llama, me dice para que lea una sinopsis de una novela, que el casting había pasado, pero que me iban a hacer una prueba, pero una prueba al aire. ¿Al aire? Al aire. Yo no lo sabía. Yo siempre digo que como... O sea, que grabaste con Pedro. No, ¿O tú solo? Yo salí al aire. ¿Saliste al aire? Claro. Yo no lo sabía. No grabaste, sino que saliste al aire. Ajá, wow. En vivo. Pero yo no lo sabía. Y entonces, yo creo que inclusive no tener conciencia de lo que eso significaba me hizo bien, porque yo no me impresioné, ni me asusté, nada. Y recuerdo que el señor Gómez, yo hago la prueba, salgo al aire, presento la novela con la sinopsis, los actores, la trama, todo, y se acaba. Y entonces el señor Gómez me manda a llamar. Y me dice, tú acabas de hacer una prueba al aire con 10 minutos de preparación. Muchacha, pero tú eres tremenda. Yo no entendía para nada la mecánica. ¿Tú sabías quién era él? Sí, yo sabía quién era él. Y entonces ahí él me dice, vamos a conversar. Tengo 10 minutos para ti. Para mí, como que, no sé, a mí no me... Yo creo que eso mismo, yo no estaba tan consciente de lo que era Telemicro. ¿Tú no sabes lo que te estaba pasando? No, Félix, yo no tenía conciencia real. No sabes lo que te estaba pasando. Yo no tenía conciencia real. Y recuerdo que lo primero que el señor Gómez me preguntó fue, ¿de dónde tú eres? Y yo le dije que yo era de La Vega. Y me preguntó, ¿tú sabes quién es Juana Saltitopa? Y yo le dije, claro. Y él me dice, ¿quién era Juana Saltitopa? Y yo comienzo a hablarle de Juana Saltitopa. Y por ahí nos embarcamos en una conversación de historia, de economía, de muchos temas de actualidad, que esos 10 minutos se convirtieron en casi 40. Y ahí él me dice, yo quiero que tú vengas a trabajar aquí. Y yo pensé como que, sí, ok, pero no me van a llamar. Me llamaron, pero me llamaron unos meses después, 1 o 2 meses después, para hablarme de un proyecto que él quería hacer los domingos, que luego resultó ser Atrapados. Uh-huh. Pero me dice, pero tienes que venir antes porque tú tienes que foguearte. Y entonces yo vengo a Santo Domingo y entro a trabajar en Quédate Ahí. Quédate Ahí, wow. Y ahí estuve unos años, ahí conocí a Raymond, Miguel, a Alduey, a Rafi, a Bolivita, a Félix Peña, a Frank Suero, que en paz descanse, a Berenice Aquino. Angelita también escribía ahí. No recuerdo. No recuerdo. Y a muchísima gente que fue muy importante también en mi carrera. Wow, y así yo no sabía arrancó.
Mira que estuvimos trabajando mucho tiempo en el grupo Telemicro. Sí. Ese paso por el grupo Telemicro creo que fue entonces tu turning point. Totalmente. Así mismo es. Telemicro fue el antes y el después de una etapa en mi carrera. Totalmente. Tú sabes que hay gente que le pone un sello a las cosas, ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo, y te voy a hablar del caso mío, yo casi que estoy encasillado en el golf. A pesar de que yo estaba haciendo otras cosas Claro. y he brincado con programas de radio, con otras cosas, la gente me ve metido en el golf. Y yo, particularmente yo, que te conozco, imagínate tú, el que no tiene la confianza contigo, te ve muy metida con el tema de los programas, de las transmisiones de los Oscars. Sí. Tú haces una mutual con... con Cunillera. Con Cunillera única, que Lo creo adoro. que es única. Ese tipo de experiencia te gusta, o sea, aparte de que es un trabajo y tú lo haces, Sí. te gusta hacerlo, porque Sí, es un tú sabes, porque reto. tú tienes que meterte. Me encanta. Igual las películas no son las mismas, ¿no? Pero Es yo tú no trato hablas de lo ver mismo. la gran mayoría. Ya. Una de las cosas que a mí me encanta de la comunicación es que es tan diversa, Félix. Tan diversa que le da la oportunidad a mi cabeza, a mi cerebro, que es tan inquieto, tan curioso, de explorar siempre cosas diferentes. Y eso a mí me motiva, me reta, me gusta, me llena. Entonces, cada vez que llega una transmisión de los Oscars, yo trato de ver la mayor cantidad de películas posibles para yo tener un contexto y entender de lo que se está hablando esa noche. Yo sé que Cunillera es un durísimo. Burro. No un duro, no. Un durísimo, pero caramba, yo tengo que llegar como un poquito encaminada, ¿verdad? Pero eso me encanta, lo disfruto No, mucho. para sentarte al lado de él tiene que estar. Correcto. Tiene que tirar para la izquierda. Exactamente. Entonces lo disfruto mucho, obviamente, respetando siempre todo el conocimiento, la pasión, la afición de Cunillera, que lo de Cunillera no tiene madre. O sea, Cunillera sale el ganador y el presentador va por su lado y Cunillera te dice, esta persona tiene que sé yo cuántas nominaciones, su primera nominación fue en el año, y tú te quedas como que, yo lo miro así y digo, ¿y este tipo? Sí, porque es una pasión lo de él. Tú también te metes mucho con lo de los programas los concursos y eso de belleza. Tú has tenido una buena participación ahí también. Estuve una etapa vinculada también a los concursos, porque bueno, viniendo de un concurso de belleza, en su momento, estando yo en un momento en Telecentro fue que surgió eso. Recuerdo que me propusieron. Una pregunta, perdóname. ¿Telecentro todavía estaba allá abajo? Claro, en la Luperón. En la Luperón. Era en la Luperón. Ya cuando se mudó a la Luperón. Exacto. Yo había salido ya en ese momento de Telemicro. Entonces Telecentro tenía la transmisión de el Miss República Dominicana. Entonces recuerdo que en ese momento Nelson Guillén me ofrece conducir el programa como parte de los talentos del canal. Ya Telecentro había caído en desgracia. Uh-huh. O sea, no era el Telecentro. Yo no estuve en el Telecentro de la bonanza. De la opulencia. No estuve. Me tocó el otro Telecentro. De los Jimmy G nuevos. Sí recuerdo que en ese momento Guillén me dice, mira, lo que no hay son muchos recursos. No hay cuarto. Y yo le dije, ok, vamos a hacer un trato entonces. Si tú quieres que yo haga ese evento, yo puedo hacerte ese evento y cualquier evento que el canal traiga. Pero yo necesito entonces que de mi negociación tú me abras los horarios de grabación, edición y estudio. Tú no me vas a dar dinero, pero me vas a dar facilidades para que mi programa salga con más calidad y mejor terminación. Trato hecho. Y así lo hicimos. Me Eso lo era para respetó, mirar muy personal. Muy personal. Correcto. Exactamente. Entonces ahí yo hice por varios años el Miss República Dominicana. De hecho, en total lo hice 5 veces. De esas veces, 3 en el bajo techo. Uh-huh. 1 lo hicimos desde Puerto Plata y otro se hizo en el Teatro Nacional. Wow. Después me tocó ser coach de oratoria del concurso y ya luego he sido jurado de la final, de la preliminar, porque en un momento sí me tocó y todavía a veces me llaman para coachear a las chicas en temas de comunicación. Entonces ese proceso, mirarlo, que yo sé que no tomó muchos años, porque todo esto tú estás... Claro, eso fue volando y pam. Sí, porque de una novata te agarró
el dueño, si no era quizá uno de los tipos para mí más visionarios de la televisión criolla, que es Juan Ramón Gómez Díaz. Es correcto. Es así, ¿no? O sea, a usted le podrá gustar el estilo de él o no. No, pero las luces las tiene. Sí, muchas. No, muchas. te lo digo porque yo manejé ese negocio muchos años. Y de hecho yo empiezo. Y yo sé cómo él piensa. Yo empiezo a hacer traducciones empujadas por él. Yo no sabía que yo podía hacer eso. O sea, yo recuerdo que un día él me llama a su oficina y me dice, mira, yo acabo de firmar un contrato con la gente de los concesionarios. En ese momento era un solo paquete. Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA. Pero también había amarrado los Grammy, los American Music Awards. Era un paquete de proyectos de la televisión americana. Y yo, pues él me lo está contando, pero yo digo que bueno, vienen cosas chulas para la parrilla. Pero yo estoy muy emocionada por el canal. Por el canal. Y él me dice, sí. Tú no sabes que ese fuerte tuyo. No, él me lo dijo así. Él me dijo, eres tú que lo va a traducir. Y yo me quise como derretir en esa silla. Y yo le dije, no, ¿cómo va a ser? Y él me dijo, ¿tú hablas inglés? Y yo le dije, sí, pero yo nunca he traducido en simultáneo, en vivo. No sabe qué es lo complicado que es. Yo no puedo. Y él me dijo, bueno, pues yo no sé lo que tú vas a hacer porque ya yo firmé los contratos y eres tú. O sea, él me tiró. Boom, claro. Me obligó a buscar esos recursos dentro de mí, porque ya tú sabes que porque tú estás ahí, tú no puedes quedar mal. No, tienes que tirar para adelante. Tienes que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante. Tienes que tirar para adelante. Esa muchachita, ¿verdad? Que salió de La Vega, que venía, que su cabeza estaba en quizás heredar, por decir así, ¿verdad? El negocio de la mamá, meterse en, ¿cómo se llamaba el negocio? JM Comercial. JM Comercial, ya tú sabes. Eso es don José Manuel ahí haciendo cosas. JM Comercial. Estaba ahí frente al Hoteruel de La Vega. Estaba ahí. ¿Cuándo sentiste tú que como figura pública te habías convertido en una figura pública? O sea, hubo un momento, también igual, voy a usar la misma palabra ahorita, hubo un momento de cambio, un turning point que te dijo, wow, yo tengo un bagaje, una historia que me lleva a considerarme yo misma como una figura pública de peso. Yo creo que hubo varios momentos en donde yo sentí como que, ok, voy encaminada hacia donde yo quiero. Y yo creo que uno de esos primeros momentos fue cuando dentro de Telemicro yo sentía que yo iba ya forjando eso de ser una figura. Sin embargo, Telemicro en ese momento era muy cualquierizado por la competencia. Uh-huh. O sea, era un canal como... ¿Lo tenían a menos? Sí. Voy a decir como le decían, no porque nunca lo sentía así, sino porque estando dentro de Telemicro, yo sentía muchas veces ese menosprecio. Claro. Nos llamaban porque yo estaba ahí en esos momentos. El canal de la Mona, uh-huh. El cable de los pobres, el canal de los chopos. Entonces, sí, todo eso. Sí, bueno, era así. Entonces, uno sentía como ese, digamos, desprecio por esas figuras que no son figuras, que vienen de un canal que no tiene aval, por decirlo de alguna manera. Y yo empecé a sentir que yo estaba transitando un camino correcto cuando de otros canales a mí me llamaban para entrevistarme, porque no era usual. Exacto. O sea, las figuras de Telemicro éramos ignoradas por la mayoría de los demás canales. También otro momento en que yo lo sentí fue a mi salida de Telemicro, cuando se probaba como, sin tener la sombrilla del canal, qué tan potable yo era como figura sin el canal. Y es entonces, a los pocos meses de mi salida, cuando una empresa, ¿se pueden decir la marca? Claro. Tan grande y poderosa como Cervecería Nacional Dominicana me llama y me dice, nosotros queremos firmarte una exclusividad por 2 a 3 años como imagen de cervecería. O sea, en un momento así tú dices, wow, ha valido la pena. Claro, todos los años, en ese momento ya yo tenía 8 años en los medios, ha valido la pena hacer, no hacer, que una marca, digamos que quizá en ese momento la marca más grande, claro, porque era la marca que tenía las plataformas más grandes, Verano Presidente, Carnaval Presidente, Festival Presidente. Entonces como que esa marca se fijara en mí, me dijo, no, pero tú vas por buen camino, porque por ahí es. Exacto. Qué bien. ¿Qué tan fácil fue escalar? No es fácil. Poco a poco, porque mucha gente ve el éxito, ¿eh? A mí me da siempre me llama la atención el hecho de que mucha gente lo que ve es el éxito actual. Uh-huh. Y fíjate todo lo que yo ni siquiera sabía, y tú y yo somos panas.
de dónde saliste y todo. Pero la gente no se da cuenta de ese sacrificio. Tú tenías que venir a la capital a hacer casting. Claro. ¿Qué tan difícil o fácil fue escalar en el caso tuyo? No es fácil. Yo creo que hay momentos que uno se desespera y tú dices, ¿realmente valdrá la pena? Lo que yo estoy haciendo no es significativo, porque siempre ha existido que en contraposición con la gente que quiere transitar el camino que yo elegí, está el camino que es más ruidoso, más estruendo, con más conflicto. Generalmente el más fácil. Sí, entonces yo decidí que yo quería otra cosa, pero en el camino me di cuenta que no era tan fácil, que yo tenía que tener mucha paciencia, mucha persistencia y además ser muy consistente en la calidad de lo que yo entregaba, para que en el tiempo eso fuera lo que me sostuviera, sin desesperarme. No te niego que había momentos en que yo me desesperaba y decía, pero es que nadie está viendo lo que yo estoy haciendo. Bueno. Nadie lo ve, o sea, no se percata nadie, porque lo que hay en contraposición es tanto ruido, tanta bulla, tanto show, tanto escándalo, calendarios en ese momento, beso con Luis Miguel, todo eso. O sea, yo decía, pero es que a mí no me ven. Pero creo que con el tiempo, primero, estoy muy contenta de haber sido fiel y leal a mí, ¿Y a tu principio? a lo que yo soy. Y segundo, sí creo firmemente que valió la pena. Sí, totalmente convencida. Qué chévere. De los talentos actuales o del pasado, de lo que surgieron contigo o trabajaron al mismo tiempo, ¿a quién admira? ¿Tienes alguien en República Dominicana que diga, bueno, sí, mira, a mí me despierta pasión fulanito de tal? Hay mucha gente que yo admiro, que yo respeto mucho su trabajo. Yo respeto sobre todo a la camada de mujeres que estuvo antes que yo. Y digo específicamente mujeres porque quizás el camino en los medios, la gente dice, hay muchas mujeres. Es más fácil para las mujeres. Y creo que precisamente porque hay muchas mujeres es muy competitivo para nosotras. Pero esa camada, Zoe La Luna, Yatna Tavares, Tania Báez, María Cela, Milagros, que son mujeres que siguen teniendo incidencia hoy día. O sea, yo las miraba y yo decía, es que ellas, si están ahí, es porque están haciendo algo bien. Claro. Te diría que de mis compañeras, de las de mi generación, siempre admiré mucho la capacidad de trabajo de una Luz García, que al día de hoy también se mantiene. Tú trabajas como el diablo. Claro. Y no negocia la calidad de lo que hace. De las actuales, o quizás de las más jóvenes que yo, me encanta el trabajo de Pamela. Me gusta mucho el trabajo que hace Pamela. Me gusta también el trabajo que hace Melissa. Me gusta el trabajo de Paloma. Me gusta el trabajo. Paloma, Sí. Hay mucha gente con talento, pero pasa lo mismo. Hay tanto ruido alrededor que quizás no se nota tanto, pero va a llegar un momento en que esa diferencia se va a notar. Exacto. Sí, claro. sí. Claro, y tú sabes que mucha gente me dice, ¿cómo tú te mantienes? ¿Cómo tú sabes? Digo, después que el gusano de la televisión se te mete. Claro. Y tú tienes la oportunidad de estar con gente que supo producir, que tú tuviste oportunidad de producir, de hacer producción ejecutiva de grandes eventos. Tú te quedas con eso, ¿entiendes? Y tú la miras y tú dices, y tú te das cuenta que hay algo detrás. Sí. Así como esa muchacha te vio en el concurso, dijo, esta muchacha tiene algo especial. Y mira, al día de hoy, momento bajo, momento alto. ¿Cuál fue tu peor momento? ¿En la televisión? Sí, bueno, en tu carrera. En mi carrera. Hay uno que tú digas, wow. Es que eso han sido varios. Hay etapas. Mira, yo te diría que un momento de incertidumbre muy grande para mí fue mi salida de Telemicro. Por eso que te comentaba, yo no sabía si más allá de la sombrilla del canal, mi figura, sobre todo porque Telemicro era un canal afuereado, ignorado. Sí. Entonces yo no sabía si fuera de esa sombrilla mi carrera iba a poder seguir, mi figura, mi imagen iba a ser valorada. Otro momento fue cuando comencé a hacer proyectos de temporada, que hice apuestas muy fuertes por cosas en las que yo creía.
Yo te diría que han sido eso los momentos más difíciles, porque en esos momentos hubo mucha incertidumbre, sobre todo porque cuando yo comencé a trabajar en los proyectos de temporada, como bien tú mencionas, sobre todo como productora ejecutiva, el productor ejecutivo es el que busca los fondos. Claro. Entonces, en ese momento no era muy común los programas de temporada en nuestro país. Ese boom. No, todavía no. No, entonces yo recuerdo que mucha gente... Te adelantaste realmente. Hubo un momento en que se hicieron y se frenaron. Sí, pero tú te adelantaste, pero eso es lo que te digo. Seguirlo en medio de esa situación era de valiente. Porque había que tirar para adelante. Tú sabes que yo sentía, mira, como mi esposo es español, yo veía mucho televisión española. Y yo veía que en televisión española existían estos programas así, estacionarios. Un juego de la Oca, un Grand Prix. O sea, había programación que no era constante, que duraba 4 meses, 5 meses. Y yo decía, pero eso está chulísimo. ¿Por qué no tiene que ser todo para toda la vida? Aquí hay que hacer algo así. Obviamente, cuando me llegó el proyecto que yo sentía que era el correcto, yo dije, voy con todo. Pero fueron momentos de incertidumbre, sobre todo porque mucha gente me dijo, tú estás loca, eso no va a funcionar. ¿Cómo es que tú vas a salir a vender? Y tú sabes lo que es eso. Tú lo sabes muy bien. ¿Cómo es que tú vas a salir a vender sin que haya nada en la pantalla? ¿Cómo es que tú vas a vender sin que los anunciantes vean el rating? Eso preventa, tú estás loca. Una cosa que no ha salido. Y en ese momento, que fue cuestión de peso, yo llegué a recibir incluso consejos de personas que me dijeron, gordos en televisión, eso es desagradable, eso no lo va a ver nadie. Pero yo sentía dentro de mí... Se acaba el mundo. Ahora con este lío que hay ahora. Ya lo sabes, porque en ese momento a nosotros nos dio trabajo encontrar. Sí recibimos el apoyo, y voy a decir la marca también, inmediato, de gente como Body Shop, que lo entendió perfectamente, pero antes no había tantos gimnasios. No, claro. Ahora hay 200 gimnasios. También nos dio trabajo encontrar la gente que preparara la comida saludable que los médicos querían para los participantes. Eso era, Feli, pero eso era una cosa terrible. Y ahora tú, mira, ahora tu casa te la mandan en una funda, o sea, ahí. Pero hace 15 años no. Increíble eso. Hace 15 años no. Entonces en ese momento fue de mucha incertidumbre, porque yo tenía tanta fe en ese proyecto que para poner el dinero inicial de arrancar la preproducción, nosotros hipotecamos mi casa. Wow. Sí. Entonces era como Ven, lo que yo le digo siempre. No es fácil. Vamos a tirar para adelante. Yo decía, es que sí. De hecho, yo sentía que el programa iba a ser un hit, porque era la historia no contada de mucha gente que tenía un tema con el sobrepeso. Y yo lo sabía porque yo tenía esos casos cerca de mí. Yo sabía que eso iba a hacer clic en la audiencia, porque en todas las familias había o hay una persona con un tema de sobrepeso. Gordito. Y no se habla de eso en televisión. No se habla de eso, sí. Entonces, cuando me decían, pero es que nadie habla de eso, yo decía, pero es que por eso que va a ir bien. Porque vamos a hablar de eso por primera vez. Kevin, ¿y tu punto alto? ¿Algún punto que tú dijiste, wow, I'm the king of the world? The queen. Puntos altos. Yo creo que yo disfruto tanto mi trabajo que para mí todos los días hay puntos que me hacen sentir satisfecha de lo que hago. No he llegado a un punto tan alto en que yo sienta, actúe o me posicione como que soy mejor que nadie. Sí hay momentos en que siento que me he mejorado a mí misma y eso me da mucho orgullo. Pero así como puntos específicos, bueno, King of the World, por ejemplo, eso mismo, cuando te llegaban los primeros ratings de cuestión de peso, cuando te decían, no, eso no sí, y de repente tuve que a las 3 semanas estamos por encima del Primer Impacto. Y era como imposible, eso nunca iba a pasar. Sí, y verdad. Pasó. O sea, momentos así sí te hacen decir, pero no por soberbia, sino porque tú sabes el trabajo que te ha costado. Y la casa te empeñaba. Y la casa estaba empeñada. No hubo que entregarla, gracias a Dios. Gracias a Dios. Nunca. Mira, te veo un nuevo rol que me gusta mucho. Ay, Dios. Y además te veo, yo soy muy tuitero, ¿verdad? ¿Cómo dice uno? ¿Cómo dice uno? Extero. Yo no me acostumbro a decirle. Yo no le digo esa vaina a Twitter. No, yo también. Para mi Twitter. Yo lo siento. Estoy atrás. Yo estoy atrás. Yo me quedé atrás. Te veo muy activa en esa red, la usas mucho. Sí. Pero también tienes un podcast que tiene que ver con opinión, sí, con temas políticos. ¿De dónde vino eso? Míralo.
O sea, Pues mira. porque yo cuando te vi la primera vez, yo dije, mira, Alba. Pero ¿cómo vas? Mira, si le damos rewind a lo que te he contado sobre mi vida, ¿tú recuerdas cuál fue mi primera conversación con el señor Gómez? Sí, exacto, tú lo dijiste. Temas actuales, Ya. hasta de política. O sea, yo toda mi vida fui una persona como muy atenta de todo lo que pasaba a mi alrededor. Claro, sé que ayuda haberme criado en una casa en donde los dos, mi papá y mi mamá, sobre todo mi papá, eran personas muy analíticas de las situaciones. O sea, en mi casa se oían noticieros, se hablaba de noticias, se hablaba de política. O sea, mi papá siempre fue una persona como muy interesada en eso. Y yo lo oía, o sea, eso a mí me permeaba, yo lo entendía. Cuando llega Twitter, que es como una catarsis de las redes sociales, uno podía hablar más allá de la hora o las 2 horas de televisión que tú tenías. Claro. Yo hablaba mucho de mi experiencia y todavía lo hago como ciudadana. Y aprendí a resumir porque eran 140. Es un ejercicio maravilloso para resumir. Pero si tú te fijas también, por ejemplo, el mismo programa Cuestión de Peso es un programa con una carga social muy grande. Eso mismo que yo hacía en Telemicro, que era comandar, liderar durante muchos años la organización de espacio, eso tiene una carga social también muy grande. O sea, tú manejaste eso, ¿verdad? Todo eso a mí siempre me gustó, me llamó la atención. Todo el tema que tiene que ver con todo lo social. Y lo transité y lo viví en mi carrera desde diferentes aristas. Pero ¿cómo llego específicamente a la opinión? Yo recuerdo que recién parida de mi hija Ainhoa, que ahora tiene 12 años, me llama Roberto Cavada y me dice, tengo que hacerte una propuesta. Yo quiero que hagamos el programa de radio juntos. Y yo recuerdo que solamente Roberto decirme, tengo que hablar contigo porque te quiero proponer algo. Quiero que hagamos algo juntos. Él no me dio el detalle ahí, sino ya luego cuando nos juntamos. Mi respuesta fue, yo contigo me voy hasta a vender chinas a la calle, lo que tú quieras. Nos reunimos y entonces ahí él me propone lo de entrar con él al programa de radio. La primera sorprendida fui yo. Estaba Pinky también. Sí, correcto. Me entrevistaron una vez. Exactamente, ahí estábamos los tres, Roberto, Pinky y yo. Y entonces recuerdo que yo le dije a Roberto, pero yo no he hecho eso nunca. Y Roberto me dijo, tú te equivocaste. Tú vives constantemente haciendo eso en Twitter. Esa es la Miralba que yo quiero. Eso que tú dices, vamos a decirlo por la emisora, vamos a decirlo en el programa. Esa es la Miralba que yo quiero, que es la que poca gente conoce, pero yo, o sea, él, que es mi amigo, sí sabía. Entonces yo dije, bueno, guiada por ti, vamos donde tú quieras, claro. Y entonces, ahí me pasó, como lo que me pasa con Cunillera. Como yo sabía que estaba compartiendo cabina con uno de los líderes de opinión más grandes del país, con una de las figuras de la opinión más sólidas, con el hombre noticia, yo dedicaba 1 o 2 horas al día a ponerme al día en todo lo que tuviera que ver con actualidad. Claro, por lo mismo que Cunillera. Yo no puedo llegar y sentarme al lado de un Roberto Cavada a reírme y a decir, sí, no puedo, o sea, claro, no me lo permito. Entonces, ahí estuvimos juntos 11 años. Increíble. 11 años. Sí. 11 años. Sí, pero 11 años maravillosos. Muy, muy contento. Yo era un radio escucha de ese programa, yo lo escuchaba. Qué porque bueno. Esa hora yo estaba, es como el tema de claro, en el carro. Eso mismo. Yo estaba en el carro esa hora, lo claro, escuchaba. Buscando al muchacho, llevando al muchacho. Sí, entonces sí, llevando al muchacho al tenis, qué sé yo, iba a mi oficina. En los trotes del día a día. En los trotes de uno cuando yo tenía muchacho que ya no tengo. Pero sí, yo me acuerdo, ¿verdad? Tú sabes que ese rol me gusta. Porque tú eres empática cuando tienes que serlo, pero cuando no tienes que serlo también sabes no serlo. Que hay mucha gente que no tiene ese equilibrio y se pierde en la forma en cómo contesta, en cómo asimila la negativa del público, claro, que es quien te consume. Claro. Y se lo quieren tirar en contra. Uh-huh. Y precisamente mi próxima pregunta era esa. Tú has visto lo que ha pasado con la comunicación, cambió todo. Sí. Estamos viviendo una etapa que particularmente no me gusta, ¿verdad? Pero es la que vivimos. Es una etapa complicada de gente, a veces con criterio, otros, la mayoría de las veces sin criterio, que opina de todo, porque el problema es que antes
Fíjate lo que tú decías, tú tienes que ponerte a la altura de un tipo como Cavada. Claro. Ahora todo el mundo sabe muchas cosas de todo, ¿entiendes? Sencillamente porque tienen acceso o a redes sociales o a medios de información. ¿Qué te parece este fenómeno, Miralba? Desde el punto de vista del profesional. Yo pienso que es un fenómeno cíclico. Es un fenómeno cíclico. Que Dios te oiga, tú. Sí, pero ojo, este ciclo puede durar. ¿Cuánto lleva? 5 años. Como 5 o 6 años. 5, bueno, puede durar 15 años. ¡Oh, no! Sí, y te pongo un ejemplo otra vez. En la televisión española, la televisión de Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas que en Estados Unidos hubo una etapa que estuvo dominada por los talk shows? Que eran malísimos también, mucho. Y tú te acuerdas de uno en específico que se llamaba Jerry Springer. Claro. ¿Verdad? Yo sabía que era por ahí todo. Bueno, Jerry Springer tuvo su razón de ser, logró lo que iba a lograr, pero asimismo llegó su declive. Pero yo quiero que la audiencia tenga pendiente siempre una cosa. Así como existen esos tipos de contenidos, existen los contenidos opuestos. Cuando estaba en Jerry Springer, también había una Oprah Winfrey. Claro. ¿Dónde está Jerry Springer? ¿Dónde está Oprah? Porque al final yo creo que las mismas audiencias se van cansando de ese tipo de contenido que al final no te aporta. No, y él mismo se autodestruyó también. También. Que pasa mucho eso también con esos talentos. Exactamente. De hecho, hay una serie en Netflix sobre él. Sí, yo la vi. Y bueno, entonces tú entendiste el fenómeno. Pero eso pasaba también en España, con lo que le llamaban la prensa rosa de corazón, que era súper ácido. Muy agresiva. Muy agresiva. Ya hoy día no es así, porque el consumidor se cansa. Entonces aquí va a llegar esa curva también. Y como aquí hay cosas que llegan como con un delay. Porque fíjate, cuando yo te hablaba que yo veía televisión española y después fue que llegaron aquí los programas de temporada. Y ahora que están en boom los programas de temporada. Eso mismo va a pasar con esta tendencia. Yo creo que es un ciclo de consumo. Pero al final, en algún momento de tu vida, con cualquier etapa de tu vida, tú tienes que aterrizar y entender que a lo que tú le dedicas tu tiempo y tu atención, tiene que dejarte algo, si no, no vale la pena. Claro, claro. Mira, estamos llegando casi echándose la paloma, como dicen por ahí. Y obviamente, yo conozco a Miralba. Ustedes no tienen idea, esta es la primera dama, ¿verdad?, que nos visita. Pero esto me dio mucha lucha a mí, porque viví ocupada, como el diablo. No tiene tiempo para nada. ¿Con qué te distrae? ¿Qué hobby tienes? ¿Qué haces para distraerte? A mí me gusta. Claro. Para mí el ejercicio, Félix, es como mi antiestrés. Ok. Mi desconexión del mundo, mi tiempo para mí. Mi tiempo para mí. Me gusta también mucho escuchar música. Me gusta leer, me gusta ver documentales. Me gusta salir con mi familia. Me gusta ir a la playa. Me gusta, por ejemplo, yo considero que es sano y bueno para la salud mental pasarte un domingo en pijama haciendo absolutamente nada. Entonces hay muchas maneras y uno tiene que encontrar esas maneras, Félix. Uno tiene que encontrarlas. O sea, ¿qué te da paz? ¿Qué te calma la mente? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te carga las pilas? Porque después al mundo tenemos que salir a repartir esas pilas en todo lo que hacemos, pero ¿dónde está la recarga? Encuentra eso y date dosis todos los días, de una manera u otra. Y dosis bien, toda la semana, cada 15 días. Pero nada que sea autodestructivo, porque si no, no tiene sentido. No, claro que no. Finalmente, Miralba. Por cierto, tenemos trabajo pronto. Yes. Con el tono me cargo. Por ahí. Me encanta. Tú ves, eso es chulo. Eso es chulo. Porque es trabajo, pero uno va y disfruta mucho también. Es una gran actividad. Llevamos una baila ahí. No. Esa tarima hay que dejarnos el blanco a nosotros. Mira, finalmente, esta quizás en algún lugar del mundo te están mirando una muchacha que puede ser en Jumucú. O en Cutupú. O en Cutupú de la Vega. Los 3 golpes. En Pedernales o en Nueva York, qué sé yo, en cualquier sitio, que está pensando qué hacer con su vida. Y que igual que tú tiene quizás alguna motivación que todavía en sus fueros internos no encuentra. ¿Qué consejo le das para que se dirija hacia el éxito como te ha pasado a ti? Permítete tener experiencias. Prueba cosas. Descártalas. Deja que la vida te sorprenda.
A veces uno no permite, como que uno tiene un esquema de que esto es lo que tiene que ser y para nada. La vida te dice, no es eso, es por aquí. Permítete transitar esos caminos. Obviamente, una vez más, nada que te lacere ni que sea contrario a quien tú eres, porque al final entonces te va a hacer daño. Pero permítete tocar puertas. Permítete vivir experiencias. Y desde ahí tú vas a decir, no, esto no es lo mío. O sí, esto es lo mío. Y a veces ni siquiera buscando un componente económico. Yo creo que muchas veces uno encuentra la motivación más grande cuando de alguna manera te toca servir. Te toca servir. Estoy totalmente de acuerdo y hacer lo que te gusta también. Exactamente. Tú y yo nos divertimos trabajando. Muchísimo. Porque uno cuando hace lo que le gusta si se no, divierte. uno no. ¿Cómo tú sales todos los días con la intensidad que tú sales, hacer todo lo que tú sales? Hacer una vaina Tiene que hasta te pagan para que lo hagas. Exactamente. Tiene que gustarte, si no, no hay forma, no habría manera. Míralo, gracias. Ay, por Tú nada, no sabes Félix. cuánto agradezco. Yo feliz de esta Primero- conversación, me encantó. Primero tu amistad, tu cariño de siempre, Y yo la tu tuya. sonrisa, cada que te llamo por teléfono, que sea para saludarte, o que hablo con tu esposo, que somos pana también, siempre me da una buena vibra increíble. Tú a mí también. La mirarlo que yo conozco. Ay, tú La a mí Miralba también. que está detrás de las cámaras. Gracias por venir, gracias por estar placer. aquí, gracias por ser parte del crecimiento de este invento mío que se llama Fiebre de Podcast. Fiebre de podcast. Hey, que No se lo pierdan. Eventualmente haremos algo chévere. Va a crecer, ya va Claro creciendo. que sí. Ya va creciendo. Tú te permitiste explorar Ajá. y te ha gustado. Me ha gustado la vaina. Ah, de eso se trata. Gracias, Mira Villa. Siempre. Gracias de verdad. Señores, qué lindo, ¿eh? Qué lindo cuando se tiene una vibra tan positiva como la de Miral. Y usted también que tiene esa vibra positiva porque usted ve este medio, pues yo quiero que siga propagando eso, porque al mundo le falta mucho eso, ¿eh? Esa vibra positiva, ese positivismo que lamentablemente por los problemas, por la situación actual, por hasta la situación hasta del clima, Sí. todos andamos como atravesados, con muchos problemas, los cuartos no dan, la gente cada uno tiene sus problemas, pero Sí. hay que vivir positivo y tirar para adelante. Recuerde que usted tiene que decirle a la gente que estamos en Spotify, que estamos en YouTube, que estamos en Google Podcast, para que nos busque. Y con la ventaja que tienen los podcasts, ¿verdad? Que usted sale de su casa, lo puede poner en el carro, lo puede continuar y lo puede ver en el momento que usted decida. que quiere Reenvíelo, ver eso. compártalo. Exacto, y también se lo puede poner y bajarlo y vaina y lo ve en un avión, que yo me siento bien con eso. Hasta la próxima, señores. Vendremos pronto con otra edición más de Fiebre de Podcast. Fiebre de Podcast es una presentación de